días, amada familia Noroccidente. Hoy vamos a estar navegando un poco en el corazón de Dios. Hay un libro muy especial que quiero compartirles hoy, un estudio que he hecho acerca del libro de Jonás, y les pido que me acompañen ahí en sus Biblias, a Jonás en el Antiguo Testamento, y vamos a ponernos un reto, un objetivo, y es ver todo el libro en estos 40 minutos que tenemos de enseñanza. Vamos a ver si lo logramos, ¿no? Listo, muy bien. Realmente el libro de Jonás es único por varias razones. En varias maneras el libro de Jonás es único. Es uno de los libros en los que se muestra uno de los profetas que se rebela contra Dios. Otra segunda característica es que solo este profeta pasó 3 días en el vientre de un gran pez. Y lo asombroso es que vivió para contarlo. Un tercer aspecto es que solo en este libro, solo Jonás fue testigo del más grande avivamiento visto en todas las escrituras. Realmente, sí, ahí pasó. La compasión de Dios por Jonás, por la gente de Nínive, es la clave para entender este estudio, para entender este libro. Vamos a ver a Jonás sumergido, bien sumergido, en la escuela de la compasión de Dios. Leamos Jonás 1, capítulo 1, vamos a leer los 3 primeros versículos. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, ¿quién era Jonás? Jonás, primeramente Jonás es un nombre que significa paloma. Una paloma podría ser un mensajero veloz que puede recorrer largas distancias para llevar un mensaje, si se le enseña y se le entrena para eso. En estos pasajes que leímos, solamente nos dice que Jonás era hijo de Amitai. Pero investigando un poco en el Antiguo Testamento, encontramos en este pasaje, en Segunda de Reyes 14:25, que Jonás estaba ejerciendo la labor de profeta en tiempos en el que reinaba Jeroboam II en Israel. También estaba el rey Amasías reinando en el reino de Judá. Recordemos que para esa época toda la nación estaba dividida en 2 reinos, el del norte y el del sur, Israel y Judá. Entonces, Jeroboam era el rey de Israel, el reino del norte. ¿Qué pasa? Jonás era natural de Gad-Efer. Este lugar o esta población quedaba en Galilea. Son datos interesantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Jonás estaba siendo profeta, estaba profetizando a un rey que realmente había hecho las cosas mal delante de Jehová. ¿Sí? No era un rey piadoso, era un rey que estaba alejado del Señor. Y Jonás era el profeta en ese tiempo. Es probable que Jonás servía a Dios. Servía predicando en su país por un buen tiempo, predicaba en su ciudad, a su gente. Él predicaba y guiaba a los suyos con la palabra de Dios.
Y como ya lo mencioné, eso pudo haber sido por un muy buen tiempo, hasta este punto, hasta el punto en el que estamos comenzando nuestro estudio bíblico en el libro de Jonás. ¿Dónde quedaba ubicada Nínive? Es la ciudad que menciona estos 3 pasajes. Es la ciudad a donde Dios envió a Jonás con una misión. Pero ¿dónde quedaba ubicada Nínive? Nínive, primero que todo, era la capital de un gran imperio, de un reino, y es Asiria, un imperio malvado, cruel. Nínive quedaba a unos 1000 kilómetros al noroeste de Jerusalén. El imperio asirio era el enemigo número 1 de Israel. Eran gentiles, aparte de todo eso, los judíos los llamaban perros o los veían como gente inmunda. Así era como los judíos veían a estos paganos, que no adoraban a Dios, adoraban a otros dioses, incluso eran politeístas. Esta ciudad como tal, Nínive, que era la capital de un gran imperio cruel, enemigo, malvado, era una ciudad de crueldad, era una ciudad de violencia. En esa ciudad se respiraba hostilidad hacia el pueblo de Dios, pues eran enemigos de Israel. Entonces, es en este tiempo en el que Jonás profetiza en Israel, cuando Israel estaba recibiendo amenazas de Asiria, amenazas de guerra. Y Dios en ese momento fue que envía a Jonás a Nínive, a esa capital malvada, a predicar sobre el arrepentimiento. No se preocupen, esto es solo la introducción para entrar en contexto. También menciona Tarsis en estos 3 pasajes. Jonás, en lugar de ir al noroeste a unos 1000 kilómetros de Jerusalén, va en la otra dirección, hacia el occidente, y va 4 veces más lejos de la dirección y del lugar al que Dios lo había enviado. Tarsis queda a 4000 kilómetros, en la dirección totalmente opuesta en la que se sitúa Nínive, a unos 4000 kilómetros de Jerusalén. También Tarsis es lo que hoy conocemos como el sur de España. La única manera de llegar a Tarsis en ese tiempo era por barco, era navegando, atravesando todo el mar Mediterráneo. Pero antes de Tarsis menciona un puerto, y es Jope. Ahí hay un mapa. Si ustedes lo notan, en su parte superior derecha hay un triángulo, ahí queda Nínive. En su parte, en la pantalla, en la parte izquierda abajo, hay un cuadrito amarillo. Ahí es donde queda el puerto de Jope. Fue al lugar al que se dirigió Jonás para tomar ese barco, para ir 4000 kilómetros atravesando todo el mar Mediterráneo para ir hasta el sur de España, hasta Tarsis. Ese sitio realmente era alejado, y para los israelitas ese lugar era lo último de la tierra habitada, era lo último que ellos conocían de la tierra firme, de la tierra seca. Era lo último que ellos conocían acerca de la civilización de ese entonces. ¿Qué tal si me acompañan a orar? Padre, gracias te damos porque tú hoy nos das la oportunidad de estudiar este libro. Gracias por este mensaje que tú nos tienes preparado para hoy. Gracias porque hoy podemos navegar a través de tu palabra en tu corazón. Gracias porque nos puedes mostrar a través de la vida de este siervo, de tu profeta, las cosas que tú quieres que hagamos, lo que es tu voluntad. Gracias porque también nos hablas acerca de la actitud que a veces tenemos y la que no debemos tomar hacia la misión que tú nos encomiendas a todos los que hemos llegado a creer, a los que nos hemos acercado a ti por Cristo. Y gracias, Padre, porque este es un precioso tiempo en el que disponemos nuestra mente, nuestro corazón, estamos atentos a tu voz para que transformes nuestras vidas. Y gracias, Señor,
Y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias. Entonces, Jonás, en primera instancia, se resiste a mostrar compasión. Y esto es de lo que vamos a venir hablando. En el corazón de Dios hay compasión. Y Jonás, aun siendo el profeta de Dios, se resiste a mostrar esa compasión. ¿Cómo? Vamos a leerlo. Capítulo 1, vamos a leer, ya leímos los 3 primeros versículos, vamos a leer del 4 al 16. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Tremenda esa escena, ¿no? Es impactante. Realmente este es uno de los libros que más me gusta por eso. Porque vemos la desobediencia de un profeta que sabía exactamente lo que era la voluntad de Dios. Jonás, cuando Dios lo llamó, se encontraba predicando en su país, a su gente, en su pueblo, en su ciudad. Estaba predicando y guiando a los suyos con la palabra de Dios. Y todo iba bien hasta que Dios se acercó a él y le dio una comisión, le dio una misión. Todo estaba bien mientras Jonás no tuviera que incomodarse, mientras estuviera en su país, en su ciudad, al lado de su familia, con su gente. Pero Jonás no mostró la mejor actitud hacia Dios cuando Dios requirió obediencia de él, cuando requirió que Jonás se incomodara y partiera a un lugar lejano a cumplir su voluntad. Jonás se resiste a mostrar compasión por la gente que no es su pueblo, por la gente que no es de su raza. Se resiste a mostrar compasión a extranjeros. Realmente Dios le ordenó: ve, predica mi palabra en otro país, a otra ciudad, a otras personas, a otra gente que no es tu gente. Es más, ve y predicas mi palabra a los que son tus enemigos, a los enemigos de este gran pueblo. Y Jonás no reaccionó de la manera esperada. Jonás conocía exactamente lo que era la voluntad de Dios, porque Dios se la dio, Dios se la mostró claramente. Es más, se la dijo. Jonás había sido encomendado a advertir de una gran catástrofe
a una gran ciudad, había sido enviado a advertir de un juicio que venía sobre esa gran ciudad, sobre Nínive, por causa de su pecado. Yo estaba investigando y el pecado de Nínive es comparado con el pecado de Sodoma y Gomorra. Era tanta la maldad que Dios ya no podía ser más paciente con ese pecado. Aún así, Jonás se rebeló contra la voluntad de Dios. ¿Y cómo se rebeló? Prefirió alejarse de Dios, intentó huir de la presencia de Dios lo que más pudiera para no cumplir lo que Dios tenía para él. Es algo interesante porque Dios quería glorificarse en la vida de Jonás. Dios quería usar a Jonás. Dios quería mostrar su compasión a la gente pagana, a la gente que no era de su pueblo por medio de este hombre. Y saben, hoy en día Dios también quiere mostrar su compasión a través de los que son sus hijos, de los que se han acercado a Él por medio de Jesucristo. Dios quiere glorificarse, quiere que sus hijos lleven su palabra a aquellos que nunca la han escuchado, a aquellos que no le creen. ¿Y saben cómo se hace eso? Demostrando amor y demostrando compasión por otros. Eso es lo que Jonás no mostró amor y compasión por otros. Es más, veamos lo que dice Hechos 1:8, un pasaje famoso, muy conocido. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo que dice el Señor. Con este pasaje podemos aclarar, Dios quiere que llevemos su palabra a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, aún a nuestros enemigos, a los difíciles de soportar, a nuestros jefes que realmente, por decirlo así, no nos hacen la vida fácil, no nos hacen el trabajo fácil. Quiere que llevemos su palabra en nuestra ciudad, en nuestro país, a nuestra gente. Pero, como dice este pasaje, su voluntad es que también llevemos su palabra hasta lo último de la tierra, hasta donde nosotros podamos ir en un avión o en un helicóptero. Hasta allá quiere el Señor que su palabra corra y sea glorificada y sea escuchada. Entonces, lo que Jonás escuchó fue una misión nacida de la compasión de Dios. Lo que Jonás recibió fue eso, la compasión de Dios plasmada en una misión, en una tarea. Dios tenía una gran compasión por Nínive y realmente esa tarea no era necesariamente exitosa, no era necesariamente, no iba a resultar necesariamente como Jonás pensaba que iba a resultar, porque lo que el Señor le encomendó fue: ve y predica que en 40 días Nínive va a ser desolada, va a ser destruida. Entonces Jonás muy seguramente estaba esperando el juicio sobre esa ciudad. Eso fue lo que se le envió a predicar. Pero a Dios no le interesa, a Dios le interesa el problema de esa ciudad. A Dios le interesa esa gente de esa ciudad. Y le pidió a Jonás que fuera a predicar el arrepentimiento a esa ciudad. Hay algunas preguntas que yo me hago. ¿Será que a Dios le interesan solo unas pocas personas? ¿Será que le interesan solo unas pocas naciones, así contadas con la palma de mi mano? Pero, ¿qué dice Dios? Veamos lo que Dios dice. Bueno, ahí están los pasajes. Primera de Timoteo 1, 2, 3 y 4.
Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es clara la voluntad de Dios. Él quiere que todos escuchen su palabra y vengan al conocimiento de la verdad, que accedan al arrepentimiento. Entonces, a Dios le interesan todas las personas, no unas pocas. A Dios le interesan todas las naciones, no unas pocas naciones. Y saben algo adicional, Dios para nada se deleita en juzgar. Dios para nada se deleita en condenar. Dios se deleita en salvar. Como Jonás no quería hacer la voluntad de Dios, la que ya conocía claramente, su solución fue huir. Y algo interesante, Jonás pensaba que era posible huir de la presencia de Dios. Por eso él tomó esa decisión de ir a este puerto, a Jope, tomar un barco y alejarse lo que más pudiera, no solo de Nínive, sino de Dios. Pero, ¿ustedes creen que es posible alejarse de la presencia de Dios? ¿Es posible huir de Dios? ¿Creen que eso es posible? ¿Por qué creen que no es posible? Muy bien, Dios está en todo lugar. Dios lo llena todo. Él está en todos los lugares al mismo tiempo. No hay ni el más pequeño espacio en todo el universo donde Dios no nos pueda ver. No hay ni el más mínimo lugar donde Dios no pueda ver todo. Jonás estaba más esperanzado en ver a Dios juzgar a esta ciudad malvada que en ver cómo Dios podría mostrar misericordia y perdonar a esta gran ciudad. Ahí comenzamos a ver qué era lo que había en el corazón de Jonás. Ya estamos viendo lo que hay en el corazón de Dios. Estamos navegando en eso, en la compasión. Pero, ¿qué era lo que había en el corazón de Jonás? Jonás estaba ansioso por ver el juicio de Dios sobre esa nación. No que Dios los perdonara o que ellos pudieran recibir la misericordia de Dios. ¿Dónde estaba el corazón de Jonás? Realmente no estaba en Dios. El corazón de Jonás estaba en sí mismo, él estaba ensimismado. El corazón de Jonás estaba lleno de orgullo por su raza, por su país, por lo que él hacía seguramente. Pero realmente no estaba en Dios, no estaba en la gente, estaba lleno de orgullo. ¿Dónde está el corazón de Dios? Es la pregunta. El corazón de Dios está en países comunistas, en países idólatras, en países paganos, que adoran muchos dioses menos al Dios verdadero, en países donde se rechaza a Dios, en países violentos que buscan guerras, en países conflictivos. Dios, el corazón de Dios, está donde hay una gran necesidad espiritual. Dios dice en Marcos 16, 15 y 16, lo siguiente: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso de ir, que es lo que vemos en los dos pasajes, significa mientras tú andas, mientras tú vas caminando hacia un lugar, enseña, predica, comparte, habla de la misericordia, de la gracia de Dios. Naciones es una palabra, en otro idioma es etnos. Y esa palabra etnos se refiere a grupos étnicos, es decir, a grupos de personas que tienen una cultura y un idioma totalmente diferente al nuestro.
A eso es a lo que se refiere con naciones. Cuando habla de bautizar es, sí, camina, mientras camina, enseña, predica, comparte la palabra de Dios, lleva a otros a la fe, a la gracia de Dios, pero también bautízalos. Y eso de bautizar realmente es identificarlos con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Es un símbolo con el que se muestra públicamente algo que ya pasó en el interior de una persona, que fue sumergida, que fue hundida en el Espíritu Santo y que ha nacido de nuevo, que ha sido engendrado por Dios. En los versículos 4 al 6, que acabamos de leer, vemos que Jonás pretendía ser infiel a la misión. Él no quería cumplir la misión que Dios le había dado. Pero, ¿saben? Jonás no alcanzó a llegar muy lejos antes de que Dios lo disciplinara. Jonás no alcanzó no logró mucho. Dios no se quedó cruzado de brazos viendo a Jonás cómo comenzaba a correr y a irse hacia prácticamente el otro lado del mundo. Dios tomó acciones, Dios movió sus manos. Dios dispuso algunos acontecimientos para hacer reaccionar a Jonás. Dios usó su soberanía, es decir, Dios usó el dominio que Él tiene sobre todos los elementos, sobre los fenómenos de la naturaleza, para que el profeta reaccionara, para que Jonás reaccionara y accediera a cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que su palabra fuera anunciada a los pueblos paganos y así mostrar la compasión de Dios. Hay un contraste bien interesante y es entre la conducta de Jonás y los marineros. Como lo vimos, ¿no? Estaban todos asustados, llenos de miedo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ahogar. Jonás conoce al verdadero Dios. Jonás huye de la presencia de Dios. No ora, es decir, no invoca a Dios, no pide ayuda en medio del peligro. Realmente Jonás estaba en lo que nosotros podemos llamar un estado de somnolencia espiritual, que estaba como adormilado. Realmente eso solo sucede cuando nos alejamos de Dios. Y era lo que estaba precisamente haciendo Jonás, se estaba alejando de Dios, por eso estaba en ese estado de somnolencia espiritual. Mientras que los marineros, siendo politeístas, es decir, adorando muchos dioses, no solo uno sino varios, siendo idólatras, no adorando al verdadero Dios sino a dioses falsos, vanos, inútiles, estaban manifestando una cierta mayor piedad que Jonás. Ellos estaban haciendo hasta lo imposible, hasta lo que estaba en sus manos para no tener que acceder a arrojar a Jonás del barco. Lo que dice ahí es que ellos se esforzaron por llevar el barco hasta la orilla. ¿Ven? En cambio Jonás no le importaba para nada la suerte o lo que pudiera pasar ni con él ni con los tripulantes del barco. Entonces es un contraste interesante porque estos marineros pudieron detectar en esta tormenta que se desató en el mar una señal de Dios, una señal divina, y cada uno comenzó a invocar a su propio Dios. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás dijo, eso no es mi asunto. Bajó a la bodega del barco y se acostó a dormir. Interesante esa reacción, ¿no? Totalmente contraria, no quiso saber nada de Dios, no pidió ayuda a Dios. Lo ignoró. Los marineros estaban muy asustados. Jonás se bajó a la bodega a dormir profundamente. Así Jonás demostró su indiferencia, su falta de compasión por los demás. No le importó lo que llegara a pasar con ellos. Vemos también a Jonás como una persona egoísta, estaba ensimismada, solo pensaba en sí mismo. No le preocupaba lo que le llegara a pasar a ninguna persona que estuviera a su alrededor, lo que le pasara a la tripulación. Estaban a punto de morir por su desobediencia y por su rebelión. Y aún así, no le importó. Tú como creyente, ¿estás en lo que llamamos un estado de somnolencia espiritual?
y eso es por ignorar o alejarte y alejarte de Dios mejor. Estás siendo indiferente y egoísta con las personas que están a tu alrededor y que sabes tú que tienen una necesidad espiritual, que necesitan conocer a Dios. Es algo para que meditemos en esta mañana. En los siguientes versículos, o bueno, en lo que también leímos del pasaje del 9 al 11, vemos que Jonás les habló de Dios, ¿sí? Él se identificó y les habló de Dios. Bueno, yo soy hebreo, sirvo a Jehová, al creador del cielo y de la tierra. Jonás habló de Dios, pero parece que no le importaba su testimonio. Les estaba diciendo, sí, yo soy hebreo y que, sí, yo sirvo al Dios que creó el cielo y la tierra, que creó todas las cosas, y que estaba así, estaba con esa actitud. No le importaba su testimonio. Su testimonio estaba hablando más fuerte de lo que hablaban sus palabras. Y realmente, gracias a Dios que su palabra es poderosa. Porque si fuera por Jonás, si fuera por nosotros, realmente no habría ningún logro. Jonás se identificó como un hebreo, hizo una confesión de fe, pero con todo eso lo único que estaba haciendo era poner en evidencia su irresponsabilidad, la irresponsabilidad de su conducta. Jonás, en una parte, sí, reconoció la soberanía de Dios, reconoció que Él es el creador, pero por otro lado estaba pensando mal. Él estaba pensando que realmente era posible huir de su presencia. Algo que pienso es que alejarse de Dios también produce ese efecto de olvidar las verdades bíblicas fundamentales. O sea, realmente si no avanzamos, no nos estancamos, retrocedemos. Y eso es espiritualmente. Hasta este momento, piensa. Hasta este momento, en lo que hemos hablado, piensa y considera. ¿Tú estás viviendo como Jonás? ¿Estás con tus palabras diciendo que eres hijo de Dios? ¿Estás proclamando piedad, espiritualidad? ¿Estás proclamando que conoces a Dios, pero con tus acciones estás demostrando totalmente lo contrario? ¿Está hablando más duro tu mal testimonio que tus palabras? En los últimos versículos de este capítulo, vemos que en vez de arrepentirse, en vez de que Jonás dijera, un momento, paren, volvamos a la orilla, yo tengo que ir a hacer una misión. En vez de arrepentirse y de pedir que vuelvan, que él necesita cumplir algo que el Señor le encomendó, la solución de Jonás es, ¿ustedes quieren salir de esta? Cójanme y arrójenme al mar. O sea, Jonás estaba endurecido. Realmente no estaba pensando como Dios quería que él pensara. Jonás les pidió la solución más sencilla, que era lanzarlo del mar. Ya habían lanzado una cantidad de cosas. Lo único que faltaba era que lanzaran a Jonás, que era el culpable de que eso estuviera sucediendo. Pero Dios quería que Jonás reconociera su pecado. Esa soberbia, ese orgullo, esa dureza de su corazón era un pecado. Jonás estaba pecando delante de Dios. Dios quería que Jonás cambiara su actitud. Aún los marineros reconocieron que estaban pecando en contra de Dios, pero él prefería morir antes que obedecer al Dios al que servía. Los marineros creyeron en el Señor, lo respetaron por el testimonio de Dios, por lo que ellos vieron que estaba pasando con la tormenta, no por el testimonio de Jonás. Los marineros creyeron al ver todo lo que estaba sucediendo por la desobediencia de este hombre. Y el resultado fue que ellos demostraron querer reconciliarse con Dios al ofrecer sacrificios. Los marineros tuvieron más compasión
por Jonás de lo que Jonás tuvo por ellos. Porque ellos estaban queriendo evitar lanzarlo al mar. Pero a Jonás no le importaba ni siquiera su propia vida, ni siquiera a sí mismo. ¿Saben? A veces nosotros queremos estar en el mejor lugar, en una zona de confort, sin preocupaciones, sin temor, sin afanes, sin preocuparnos por lo que le pueda pasar a otros. No nos preocupa nada, solo nos preocupa que Dios nos siga dando lo que necesitamos, que nos siga bendiciendo a pesar de nuestra desobediencia. A veces llegamos a una indolencia a tal punto que ni nos importa morir con tal de no servir, con tal de no cumplir o hacer la voluntad de Dios. Pero el mensaje de la reconciliación con Dios es la tarea que el Señor nos ha dado por medio de Cristo. ¿Saben? A veces ni siquiera oramos para nuestra ayuda, para que Dios nos ayude, no oramos tampoco por la salvación de otros. Pero ¿saben? Es importantísimo recordar la compasión que Dios ha mostrado y ha tenido por nosotros. Y no solo una vez, constantemente. Dios ha seguido demostrando a cada uno de nosotros esa compasión que llena su corazón. Él nos ha perdonado una deuda que no podíamos pagar y que sabemos que no era pequeña, era una gran deuda. También no nos permitamos llegar a tener la actitud de Jonás, a ese punto de insensibilidad hacia el destino de otros que no conocen a Cristo, o hasta un punto de insensibilidad en el que ni nos interese ni nos conmueva la situación o las necesidades de mi hermano. Realmente nosotros debemos mostrar el amor, la compasión de Dios con nuestras vidas. Jonás en el vientre de la compasión. Vamos a leer estos siguientes versículos, del 1:17 al 2:9. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Vemos en este pasaje que Jonás pensó que lo lanzaron al mar y que ahí terminaría todo. Él pensó que iba a ser el almuerzo del pez, pero se le olvidó la soberanía de Dios. Es decir, Dios somete a toda su creación a su voluntad, y en el plano espiritual Dios inclina los corazones, inclina a las personas a los pies de Cristo, a conocerlo. Dios había preparado un gran pez, no una ballena, como en muchos dibujos y ilustraciones nos muestran. Preparó un gran pez, no una ballena, para que se tragara a Jonás y para que él no muriera ahogado en el mar. Él hizo esto porque él quería preservar la vida de Jonás. Dios quería llevarlo a tierra y que se cumpliera su misión, que se cumpliera la misión que le había encomendado a Jonás, su voluntad.
porque tenía que cumplirse el propósito de Dios con Jonás, en la vida de Jonás. Así es Dios con nosotros. Él quiere cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Jonás pensaría que si el pez se lo comía, ya se solucionaba todo, era su almuerzo, y lo mejor de todo, ya no tenía que ir a Nínive. Pero ¿saben qué pasó? Yo sé que sí saben qué pasó. Jonás se llevó una gran sorpresa cuando se despertó y se encontró en el estómago de este gran pez. Y realmente Dios trató a Jonás en ese lugar, en el estómago del gran pez. Jonás dejó de estar enojado y le dio gracias a Dios. Realmente lo que acabamos de leer en el capítulo 2 de Jonás es una oración expresada en forma de una alabanza, de una canción. Jonás había cambiado de actitud. Había cambiado de actitud hacia el pecado, hacia Dios, hacia la tarea que se le había encomendado. En los siguientes versículos, Jonás reconoció su pecado y confiaba en que Dios lo salvaría y le permitiría ver de nuevo su santo templo que se encontraba ubicado en Jerusalén. Jonás reconoció que los dioses de los marineros, los dioses de otras naciones, son vanos, son inútiles, no sirven para nada. Pero su Dios, el verdadero Dios, todo lo puede, aún rescatarlo de la muerte más segura. Esos 3 días y esas 3 noches tal vez fueron necesarios para que Jonás reaccionara, para que Jonás fuera tratado en el vientre de la compasión de Dios, para que él llegara al punto al que Dios quería que llegara, al punto del arrepentimiento. Pero bueno, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de pensamiento, un cambio de actitud hacia Dios y hacia mi pecado, hacia el pecado. El arrepentimiento es cambiar de la dirección en la que yo voy y darme totalmente la vuelta y comenzar a ir en la dirección en la que se encuentra Dios. Eso es arrepentimiento, tomar el camino que lleva a estar cerca de Dios. El resultado del arrepentimiento de Jonás por el pecado fue una rededicación y un renovado compromiso con Dios. Eso fue el resultado del trato de Dios en Jonás. Por otro lado, la desobediencia también tiene consecuencias. La desobediencia a Dios siempre trae consecuencias. En el caso de Jonás es muy probable que por haber estado en el estómago donde se encuentran los ácidos gástricos del pez, él se haya alterado su apariencia física de alguna manera, ¿sí? Pudo haber recibido manchas en su piel, su cabello, etc. El caso es que la desobediencia de Jonás era visible para otros. Las consecuencias de la desobediencia de Jonás eran visibles para otros. Dios no descalifica a sus hijos para su obra. Cada uno se encarga de descalificarse, es decir, de no poder participar en la obra a la que Dios lo ha llamado. ¿Saben cómo se descalifica a un hijo de Dios? Por su pecado, por un pecado no confesado, por tener la actitud que tenía Jonás. Pero Dios es compasivo, Dios siempre busca restaurarnos. Dios, a pesar de nuestra desobediencia, quiere que nos acerquemos a Él, que le pidamos perdón, que estemos en paz con Él. Y ¿saben? Eso está solamente a una oración de distancia. Está a una oración de distancia estar en paz con Dios para hallar la reconciliación con Él. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando tú hoy? Estás a una oración de distancia. A pesar de las situaciones difíciles, de las situaciones complicadas, de las pruebas
que estás enfrentando en tu vida, que están presentes en tu vida, bien sea por disciplina, ¿sí? O porque estás siendo probado en tu fe, a pesar de esas circunstancias difíciles que tú puedes pensar que estás viviendo hoy, aún así tú podrías elevar un canto de alabanza, dar gracias a Dios, estar agradecidos por la reconciliación y la salvación que gozas hoy. Es algo para que también meditemos. Hay un tercer punto, la obediencia de Jonás y el resultado de la compasión de Dios. Leamos el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios comisionó por segunda vez a Jonás. Bueno, en el último versículo del capítulo anterior, en el 10 decía: y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Entonces, Jonás es escupido en tierra por el pez, y Dios lo comisionó por segunda vez, pero esta vez Jonás obedeció inmediatamente, no lo pensó. Él se dio cuenta que nadie se burla de Dios, y él de una vez tomó su camino hacia Nínive. Pasó por toda la ciudad, anunciando fielmente el mensaje que había recibido de Dios. Y ese mensaje era solo: dentro de 40 días Nínive será destruida. No era nada más. Ese era el mensaje. Este es el único anuncio de advertencia que Jonás dio a toda la gente de esta ciudad. Y es interesante porque, a diferencia de otros escritos en el Antiguo Testamento, en los que Dios sí acusa, reprende y condena a algunos pueblos, en este caso no. Solo había un mensaje de advertencia. Aún con la sencillez del mensaje que Jonás llevaba a esa ciudad, de esa manera impactó a toda una civilización, a toda una ciudad tan grande que todos los ciudadanos de esa ciudad creyeron. Fue sencillo su mensaje, pero fue impactante. ¿Saben? Los ciudadanos de esta ciudad no solo cambiaron su actitud y conducta, mostrando el dolor por sus pecados, sino que ayunaron y oraron a Dios. Adquirieron la esperanza de poder recibir el perdón de Dios. Y hay un gran contraste con la nación de Israel. La nación de Israel muchas veces se obstinó, se volvió rebelde hacia Dios, a pesar de insistentes llamados de Dios a través de varios profetas. Y esta ciudad, con la primera advertencia, cambió de actitud. También es muy probable que algo que ayudó al mensaje que llevaba Jonás fue su apariencia física. Como lo decía, todos los ciudadanos podían ver
las consecuencias visibles en el cuerpo de Jonás, en cuanto a la disciplina, en cuanto a lo que Dios puede hacer. Seguramente eso también impactó a los ciudadanos y ayudó al mensaje de Jonás a los ninivitas. Si Dios ve una señal de arrepentimiento en todo un pueblo, en toda una ciudad, sobre la que Él ha advertido una amenaza, un castigo, un juicio, Dios concede generosamente el perdón, pero solo si ve una señal de arrepentimiento. Pero a manera individual, Dios dice en Hechos 10, 38, 43, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de sus pecados por su nombre. Recibirán el perdón de pecados por su nombre. Si tú no conoces a Dios hoy y escuchas el mensaje sencillo de la salvación de Dios, ¿podrías o tendrías la misma actitud de los ciudadanos de Nínive? Si tú hasta este momento no conoces a Dios y no has definido tu situación con Él, debes saber que el perdón de pecados, la paz, la reconciliación, está extendido para ti también, como lo ha estado extendido para toda la humanidad. El perdón y la salvación están disponibles para todo aquel que se arrepiente o que con arrepentimiento de sus pecados se acerca a Jesucristo creyendo en Él, por fe en Él. Así será perdonado. Así podrá obtener una nueva vida reconciliado con Él, en paz con Él. Y no solo por un ratico, no solo por un tiempo, podrás tener paz con Dios para siempre. La respuesta compasiva de Dios hacia el pecador. El último capítulo, capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por esto lo que yo decía, por eso me apresuré, se me estaban moviendo las líneas, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la que creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del siguiente día, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios decidió no hacer lo que había dicho que iba a hacer con la ciudad de Nínive. Jonás debía haberse sentido contento, gozoso, de ver la respuesta positiva de toda esta gente a su mensaje. Él debía haberse llenado de alegría por el perdón que Dios le estaba concediendo a toda esta gente malvada, a todos los ninivitas. Pero no fue así.
la reacción de Jonás fue otra. Aunque Jonás había confesado su fe en la bondad y en la misericordia del Señor, él realmente lo que deseaba era que Dios destruyera esa ciudad, que los juzgara, que los acabara, que no merecieran el perdón de Dios. Jonás no quería llegar hasta a ver las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias en Dios son el amor y el perdón. Jonás no quería llegar a ver eso. Pero Jonás olvidó que el amor y el perdón de Dios van más allá de las fronteras de Israel, van más allá y pueden alcanzar incluso a los enemigos de su propio pueblo. Al perdonar a los ninivitas, el Señor hizo algo que realmente fue lo que más enojó a Jonás. Jonás era un profeta. Cuando no se cumplía la profecía de un profeta, él podía ser tenido como un falso profeta. Entonces, de ahí puede haber surgido la intensidad, la fuerza del enojo de Jonás. Jonás después se entristeció más por una simple planta. Se entristeció al ver que la planta que le estaba sirviendo para tapar su cabeza del sol, que lo estaba protegiendo, había muerto. Y Dios comparó la actitud de Jonás, Dios comparó su actitud con la actitud de Jonás. Dios comparó su actitud con la actitud de Jonás. Jonás tuvo una gran compasión por la planta muerta, pero Dios tuvo una gran compasión por una gran ciudad llena de gente, llena de niños y de animales. Cuando dice eso y mucha gente que no sabe diferenciar entre su mano izquierda y su derecha, son personas que todavía no tienen uso de razón. Podemos pensar en niños. Entonces, el relato de Jonás concluye afirmando una vez más la misericordia de Dios. Es el tema principal, es el tema que está por todos lados en este libro, en el libro de Jonás. La compasión, que es igual a misericordia. Es decir, Dios ve nuestra miseria y se compadece. Dios tiene misericordia del profeta, de un profeta rebelde. Tiene misericordia de unos marineros. Tiene compasión de los ninivitas. Aún muestra compasión por muchos animales, parte de su creación. O sea que la misericordia de Dios no solo alcanza a Israel, alcanza a las naciones paganas e incluso a una ciudad símbolo de violencia y de crueldad como Nínive. La historia de Jonás llega a ser una gran enseñanza acerca de dónde quiere Dios que pongamos nuestro corazón. Ojo con esto, esta es la enseñanza. Dios quiere mostrarnos dónde quiere que pongamos nuestro corazón. Muchas veces nosotros mostramos compasión por las cosas de este mundo. Ay, se me dañó un pantalón, ay, le cayó cloro a mi camisa favorita, ay, no, me voy a morir. ¿Sí? A veces mostramos compasión por cosas, por objetos. Pero también nosotros muchas veces mostramos una falta de compasión, una falta de amor con nuestra indiferencia hacia la gente. Pero cuán diferente es el corazón de Dios, es muy diferente. Pero ¿y entonces dónde está el corazón de Dios? Y con todo lo que hemos visto podemos responder. El corazón de Dios está en la gente. El corazón de Dios ama al mundo. Dios ama a todas las naciones y Dios ama a todas las naciones, ama a todo el mundo y no se deleita en condenar, no se deleita en juzgar. Dios quiere usarnos a nosotros para cumplir sus propósitos. Entonces, seamos sensibles a su voluntad, deseemos conocerla, pero no solo eso, deseemos hacerla también. Y eso se puede lograr
o es mucho más eficaz conocer y hacer la voluntad de Dios en gozo, con una vida de gratitud, en obediencia. No seamos como Jonás. Jonás conocía exactamente la voluntad de Dios, pero no quería hacerla. Dejemos de hacer lo que nosotros queremos hacer para comenzar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué es eso? Eso se resume en un pasaje. Véanlo acá. Hechos 20:24. Perdón que se me olvidó poner la cita. Esta versión Biblia, lenguaje actual. Pero ya no me preocupo por mi vida con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús, anunciar las buenas noticias de la gracia de Dios. Bueno, ¿y qué pasó con Jonás? Es muy probable que Jonás volvió a su tierra, volvió a su trabajo, a sus labores, pero con una nueva comprensión de lo universal, de la compasión y de la gracia de Dios. Y espero que tú hoy que estás aquí, salgas de esta iglesia y te vayas como Jonás, entendiendo eso, comprendiendo lo universal de la misericordia y de la gracia de Dios. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tu gracia que nos has mostrado, primeramente, al enviar a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, para pagar esos pecados que no podríamos pagar por nosotros mismos. Gracias porque enviaste a Jesucristo como el medio de salvación. Y gracias, Padre, porque hoy nos muestras dónde está tu corazón. Tu corazón está lleno de compasión, tu corazón está en la gente que tiene necesidades espirituales, está en todas las naciones que no te conocen. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado también que es necesario no apreciar mi propia vida, sino que mi propósito, mi objetivo como tu hijo debe ser cumplir la misión que tú me has dado, y es predicar estas buenas noticias de la gracia y la salvación en Cristo. Y te oramos, Señor, que podamos poner eso en práctica en nuestras vidas, a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Y te encomendamos, Señor, el resto del día, que nos guíes y nos uses conforme a lo que es tu voluntad. Queremos conocerla, queremos hacerla, Señor. Renueva ese sentir, ese amor, esa compasión en nosotros para los demás. Y esto te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.